Recién está finalizando la audiencia, como bien decían ustedes, una audiencia bastante extensa donde han expuesto todas las partes involucradas y nosotros estamos con el abogado defensor de Cositorto para que nos pueda brindar en detalle los argumentos de su defendido, de Leonardo, que estuvo recorriendo diferentes provincias con la misma acusación y llegó también hasta la ciudad de Rosario, donde nos va a brindar detalles de lo que conversábamos hace minutitos nada más, conocer un poco la figura que ustedes defienden en relación a lo que se le acusa, ¿no?, de esta asociación ilícita, estafas reiteradas. ¿Qué es lo que le dijo su defendido al respecto de esto y qué es lo que sostienen ustedes en su defensa? Sí, como te adelantaba hace un momento, nosotros seguimos convencidos de que la calificación y la investigación penal es exagerada, que no hay elementos para sostener de que esto es una asociación ilícita, ni que Cositorto lidera una asociación ilícita. Sí, fue el líder y uno de las personas importantes en Generación SOE, pero que Generación SOE fue una empresa muy solvente, hasta obviamente el inicio de estas causas penales, lo cual obviamente impactó claramente en su imagen. Pero Generación SOE hasta enero, hasta febrero, hizo los pagos correspondientes. Sí hubo un atraso, pero nosotros creemos... ¿Cuánto tiempo estamos hablando del atraso que denuncian los damnificados? En algunos casos de un mes, en algún caso de 2 meses. Y obviamente esto va a continuar mientras Cositorto y la empresa estén paradas. Pero al momento de hacerse la denuncia, esto era más para resolverlo en un fuero civil por un incumplimiento contractual que en un fuero penal por una estafa y mucho menos por una asociación ilícita que requiere indicaciones, intervenciones, bajadas de línea, todo eso en esta audiencia y en la de Villa María no se pudo probar y creo que en un juicio oral mucho menos va a pasar. Ahora, doctor, acá los fiscales argumentaban de que tenían las pruebas suficientes como para mostrar que estaba esta figura a razón del esquema piramidal, de cómo se habían organizado, de cómo hacían ingresar a las personas para poder depositar estos $500 o diferentes valores que tenían posible de ahorros para invertir en Generación SOE. ¿Dónde está el dinero, digamos, de toda esta plata invertida que dicen muchos de que no fue pagado en tiempo y forma? ¿Y por qué usted considera que entonces no es una asociación ilícita si tiene una estructura que los fiscales probaron por lo menos en la audiencia? A ver, la estructura existe, pero no es ilícita. La estructura es de una empresa. Entonces, los recursos los tuvo e inclusive algunos recursos todavía tiene para poder pagar. Por eso muchas veces, en muchos casos donde se han hecho reclamos civiles, las víctimas obviamente con un acuerdo han podido han podido cobrar. Entonces, me parece que la vía de la estafa, la vía de decir que es una asociación ilícita, la prisión preventiva de Cositorto y la gente que lo acompañaba, me parece exagerada. De hecho, lo dijimos acá, no se ha podido probar la relación entre Cositorto y la supuesta sucursal Rosario. Si no hay un mensaje, no hay llamada. Hay contratos que se presentaron en el día de hoy firmados de manera digital. Bueno, la misma jueza puso el ojo en un cuestionamiento que hizo esta defensa de que va a haber que peritar esos contratos, porque esos contratos son contratos en la tipología de hace muchos años, inclusive no son actuales, y la firma de Cositorto es una firma digital que habrá que ver si en realidad él tuvo el consentimiento para firmar ese contrato. ¿Y dónde está el dinero de los que en realidad se utilizaron contratos viejos, se modificaron los datos y hicieron como que Cositorto estaba firmando ese contrato cuando en realidad no era así. Ahora, dos cuestiones que también me generan inquietud en relación al porcentaje que iban a dar de beneficio, ¿no? En cuanto a la rentabilidad, 7,5, que era el valor que se atribuía al tipo de contrato que uno podía hacer si uno invertía. ¿Dónde está el dinero? Pregunta también, ¿no? De estudio en el sentido de... Si no se pagó en tiempo y forma, ¿dónde fue invertido y por qué hubo un retraso? ¿Dónde está ese dinero de los que invirtieron? No, las inversiones están. Obviamente se darán la explicación en el momento y ante quien corresponda. Pero esta situación claramente perjudica y esas inversiones obviamente también van a caer. ¿Pero hay un dinero físico o hay un dinero virtual? Ambas. Entonces eso, como te digo... En casos donde se han hecho reclamos civiles, se han hecho ofrecimientos y se ha pagado. Es decir, como te digo, en febrero se estaba pagando, hasta que obviamente en marzo y en abril, digamos, empezaron a avanzar las causas penales, hubo detenciones y todo eso afectó obviamente a la empresa de Generación SOE. O sea que en concreto ustedes, en su defensa, lo que sostienen es que hubo una demora en los pagos y que no estamos hablando de una intencionalidad de estafa, sino que simplemente hubo un retraso. Totalmente, es más, obviamente para esta instancia procesal, en la cual solamente en una imputación amerita tener ciertos elementos de convicción como para avanzar, estamos bien. Ahora, lo que yo sí estoy convencido, y con el doctor Pierri, digamos, del estudio que estamos interviniendo, que estos elementos en un juicio oral no alcanzan. Acá no se ha podido ni siquiera mencionar
cuáles son las indicaciones que pudo haber dado Cositorto acá en Rosario. Hay mensajes igual de texto, pero le hago la última pregunta y para agradecerle su tiempo. ¿Cómo se explica entonces si fue una cuestión de retraso simplemente de tiempo que se replique todas estas denuncias que aquí por lo menos alcanza supuestamente a una estafa superior a $175.000? Se replica en Córdoba, se replica en Misiones, se replica en Buenos Aires. A ver, la vía la puede elegir la gente y obviamente en este caso las asesorías letradas. Nosotros creemos, sinceramente, que en muchas situaciones dijeron, bueno, vamos a hacer una denuncia por estafa para ver si arreglan y vienen y pagan, cuando en realidad la vía no era la que correspondía y la que menos convenía. Si esto se hubiese resuelto por la vía civil... Más de 200 personas se van a poner de acuerdo a querer hacer eso. No, 200 no, pero fíjese cuántos abogados querellantes hay presentados en la causa. Hay muchas personas que tienen derecho a defensa como el mismo. No, obviamente que sí, pero hay que ver si muchas personas no fueron incentivadas por un abogado, por dos abogados, a presentar una denuncia de estafa. Y no al revés, de que Cositorto haya tenido la intención de hacer una estafa general. No, te lo vuelvo a decir, de lo que se sabe, de lo que nosotros sabemos y sobre todo lo que está probado, porque acá hay que guiarse por la prueba. Sí, exacto. No hay ninguna sola prueba de que Cositorto... de texto que supuestamente se Hoy no se vieron, supuestamente, como dijiste vos. Hay muchos supuestos y hay muchas... hipótesis. ¿Consiguió, doctor, que se lo lleven a... Bueno, eso para finalizar y lo libero, Cositorto no se va a quedar acá en la ciudad? No, nosotros planteamos que en caso de que se hiciera lugar a la prisión preventiva, algo que obviamente esperábamos, sea trasladado nuevamente a Bower para que pueda ser alojado nuevamente en el mismo lugar donde está, con ciertas condiciones por una cuestión de salud que él tiene. Creímos que era lo más justo y obviamente la jueza hizo lugar a eso. ¿Cuándo se reanuda la audiencia? ¿El día jueves? No, al final ya se resolvió en el día de la fecha, así que obviamente se volverá a revisar. ¿Por qué no se presentó voluntariamente desde el principio? Y obviamente si surgen nuevas imputaciones también tendrán que ser analizadas. Ahora, doctor, hay una pregunta que también nos hacemos todos que tiene que ver con esta cuestión de por qué Cositorto no se presentó voluntariamente en el momento en que empezaron a salir de manera masiva estas denuncias y se lo tuvo que buscar fuera del país y traerlo directamente por una orden. Bueno, eso es otra falacia de las que se hablaron en esta audiencia que no se pudieron probar y que lo mismo pasó en Córdoba y en otra de las provincias. Acá se habla de que Cositorto se fugó cuando sabía que todo esto pasaba y Cositorto hacía tiempo que ya estaba en República Dominicana trabajando y que incluso ingresó de manera legal. Ningún organismo se tomó el trabajo de mandar un oficio para saber si Cositorto había ingresado de manera ilegal, como se dice a República Dominicana, porque en caso de que eso sucediera se van a dar cuenta que Cositorto ingresó de manera legal y que en ningún momento se escondió. Ahora bien, si vos tenés pedido de captura por todos lados, lo primero que vas a hacer es confiar en tus abogados que vayan a dialogar con la fiscal y que te dé ciertas garantías para poder regresar, y fue lo que pasó. Gracias, doctor. Por favor, no. Bien, hasta allí entonces la palabra directa, ¿no?, del abogado de Cositorto, aclarando su panorama, ¿no?, su versión de los hechos en relación a lo que sus defendidos sostienen, de que no se trata de una asociación ilícita, mucho menos de estafa, sino más bien de una especie financiera con demoras en el pago, que estamos hablando de que se replican en varias provincias, ¿no? Ahora bien, tenemos la otra parte, la versión de la Fiscalía. Arrancó a las 2 de la tarde la audiencia. Se presentaron más de 11 damnificados, que son los que se pudieron leer y presentar en cuanto a los que pueden contar y dar a ciencia cierta lo que ellos padecieron de poner una inversión, que no se les entregó a tiempo el dinero prometido, y el fiscal que nos cuenta sobre lo resuelto por la jueza en esta audiencia del día de hoy. Si te parece, lo compartimos. Buenas noches. Recién acabamos de terminar la audiencia en relación al señor Cositorto con los otros imputados. Se tuvo por formalizada la audiencia imputativa por los hechos atribuidos, que son la figura de asociación ilícita, y 11 hechos de estafa reiteradas con la misma modalidad. La jueza lo que resolvió en el caso de Cositorto y el señor De Piante, que es otra de las personas que estaba a cargo de la oficina aquí en Rosario, es ordenar la prisión preventiva por el plazo de ley. Luego, en relación a una de las imputadas, se resolvió también la prisión preventiva, pero en este caso morigerada, atento que tenía hijos menores a su cargo. Y finalmente, en relación a la cuarta imputada, se ordenó la libertad sujeta a una serie de restricciones. Las pruebas y bueno, ¿por qué se ha llegado a este resultado en cuanto a la detención de Cositorto y lo que han atestiguado los damnificados que pudieron mostrar como probatorio de esta estafa que se está hablando? Bien, como referimos, esta es una investigación reciente que hemos avanzado rápidamente, pero que va a ir profundizándose.
Son 11 los hechos que hemos podido probabilizar. El perjuicio económico hasta el momento asciende aproximadamente a unos $175.000, que es el perjuicio que han sufrido las distintas víctimas, y la evidencia es bastante contundente en los términos de esta imputación y esta investigación que recién arranca, ¿no? Son básicamente los testimonios de las personas, conversaciones de WhatsApp, contratos firmados, donde aparece la firma digital del señor Cositorto, e incluso mensajes que ocurrían con él mismo, entre otras cosas. En este sentido, doctor, Cositorto mismo dice haber desconocido esa firma digital, la cual se mostró como probatoria en uno de sus alegatos. Sí, en realidad él inicialmente hizo un descargo bastante extenso, que es más o menos lo que viene repitiendo las distintas veces que ha podido declarar y que ha tomado estado público, y lo que refirió concretamente en relación aquí a Rosario es que no había ningún contrato firmado por lo que era SOE. Nosotros, al momento de la réplica y sobre todo el pedido de cautelar, exhibimos una serie de documentación que fue secuestrada en el marco de esos allanamientos. Las defensas pidieron tener acceso y ahí fue que el señor Cositorto manifestó desconocer esa firma, que es una firma digital, en un contrato membretado y todo. ¿En este sentido se va a pedir, digamos, una investigación o una pericia de la firma como para ratificar que se trate de esta firma legalmente aprobada? Sí, eventualmente podemos avanzar en esos términos, pero también lo importante es que ese no es el único elemento que lo pone a Cositorto como parte o como una figura destacado, líder de esta organización que funcionaba en la ciudad de Rosario. Hay otros elementos autónomos, como son estos que yo decía, los grupos de WhatsApp, donde él mandaba las inversiones, consultas que le hacían las propias víctimas a celular personal del señor Cositorto incluso. Pero bueno. En caso de presentarse más víctimas aquí a denunciar y a declarar haber sido víctimas de estafas, ¿las penas podrían incrementarse? Sí, por supuesto, desde ya, y eso también fue ventilado en la audiencia, a raíz de estas acciones que tomó la Fiscalía, fue que empezaron a llegar a la Fiscalía personas manifestando también su voluntad de denunciar estos hechos por una cuestión, digamos, de que ya se habían ordenado detenciones y necesitábamos probabilizar estos delitos. Es que hemos decidido avanzar en esta primera etapa con estas 11 atribuciones y luego sí seguir continuando y relevando la evidencia, y eso va a tener un impacto en la pena, no solo porque incrementa la cantidad de hechos delictivos, sino también una de las pautas para mensurar la misma es el perjuicio económico, ¿no? Bien, hasta allí entonces la palabra del fiscal haciendo referencia a la posible pena en expectativa ante una carga tan importante que habla de una asociación ilícita, la figura de estafa, y está claro que lo que pretende la defensa es lograr pasar esto al fuero civil, entendiendo que allí sería una pena claramente inferior. Pero no era el único que estaba hoy en audiencia para ser imputado Cositorto, había otras dos personas. Había más personas y también, Ceci, creo que esto siento un precedente porque había mucha gente que no se animaba a denunciar. Exacto. Había como cierta vergüenza, resquemor, indudablemente alentados por una enorme desilusión, habiendo puesto sus ahorros y pensando en esto que realmente no tuvo el fin que realmente se pretendía. ¿Qué se sabe allí? ¿Puede haber más denuncias? Sí, claramente. Sí, lo que pasa que un poco es lo que ustedes también mencionan, ¿no? Nosotros podemos hablar con un damnificado que es el que tomó la portavoz, si se quiere, de muchas personas que fueron estafadas por Generación SOE. En este sentido, lo que se dice es que aquí podría llegar a alcanzar más de 100 personas, casi 200 en todo lo que es la provincia de Santa Fe. Lo cierto es que aquí en el día de hoy se presentaron 11, que fueron los que pudieron prestar declaración, algunos de ellos hablaron, algunos de ellos no, todos estuvieron en su representación legal, y claro que esto podría extenderse porque había una modalidad muy común que la vamos a compartir ahora un ratito con Federico, uno de los damnificados, que era que te invitaba un amigo, era como que esto generaba esta cuestión de seguridad, de confianza, de que entres a invertir por alguien que ya hacía y había hecho la inversión. Entonces te daba como un marco de seguridad y esto ramificaba y ampliaba muchísimo las personas que se fueron sumando a invertir en Generación SOE, no solo para la cuestión financiera de la rentabilidad económica que mencionaban a través de la inversión en dólares, sino también de todos los otros rubros que tenía dentro de la empresa, que tenía más que ver con los cursos de capacitación, de coaching ontológico. En este sentido es mucha la gente que se estima que puede haber. El mismo fiscal ratifica de que creen de que puede haber más denuncias en el correr de los días
dólares, pero lo cierto es que hasta el momento se habían presentado aquí por lo menos 11, pero se tiene un estimado de que podría llegar a superar los $200.000 aproximadamente de personas involucradas en esta inversión. Si les parece, para que entendamos un poco la lógica de funcionamiento y cómo estas personas llegaron a entrar a Generación Zoe, hablamos con Federico, uno de los damnificados, que nos cuenta en primera persona cómo lo vivió él. Bueno, yo estando en Australia me enganchan, me mete un amigo mío que a él lo había metido una chica de Buenos Aires que ya venía trabajando con esta organización en otros proyectos como academias de trading y otras cosas. Así que me engancharon desde Australia. De hecho, a hacer un curso, digamos, de capacitación. me invitan a invertir en ellos, que te daban altas ganancias y aparte tenías la posibilidad de estudiar algunas cosas, algunos cursos. Siempre tuve sospechas, pero es gente muy hábil, con muy buena oratoria, y por más que vi indicadores te terminan convenciendo igual, pero confiaba en la visión de Cositorto de reeducar a la gente en otros aspectos como educación financiera, nutrición, trading, oratoria, y la causa que él tiene esto de sacar el país adelante, de reeducarnos, todo eso, pero siempre vi cosas que no me cerraban, pero sin embargo decido dejar toda Australia, porque yo tenía un muy buen pasar ahí, tenía una empresa, todo, para venirme acá, para unirme a esta organización y ayudar en la causa. Entonces ahí está más mi dolor, también que perdí guita, pero también por la tomada de pelo, porque yo hablaba con él en privado, que a veces me contestaba con audios, y él me decía, muy bueno lo que planteás, muy buena tu visión, es complicado, pero vamos a hacerlo, que esto, que lo otro. Entonces esa tomada de pelo es un poco lo que me duele más. Fue más un engaño moral y también, digamos, de lo que vos querías apostar, que era un cambio. Claro, sí. Y bueno, y después son sumas en dólares y bueno. ¿Cuánto llegaste a depositar? Y yo llegué a recuperar más de $30.000. Federico, ¿cuál fue el momento en el que vos sospechaste de que esto verdaderamente se puede tratar de una estafa? Bueno, como dije antes, varias veces, pero por ejemplo cuando él decía que tenía la mina de oro y mostraba videos muy caseros en el medio de, no sé, de San Luis, y un obrero diciendo ya tenemos todo listo, y una camioneta y una bandera de Zoe plantada, que no había ninguna estructura de nada, ahí ya sospechaba. Decían que su criptomoneda Zoe Cash iba a estar respaldada en oro, en $55 la moneda, y esa moneda te la regalaban. Después también te regalaban, si ponías calcomanías de Zoe, también te regalaban más monedas. Y esas calcomanías, en vez de decir Zoe o qué sé yo, tenían la bandera yankee. Entonces digo, esto no es él nomás, esto es como una estructura grande, como las que ya conocemos, no sé si puedo decir nombre de marcas, pero que son pirámides. Ahora, ¿en algún momento te pusiste a investigar, en ese momento que empezaste a sospechar, si toda la cuestión financiera estaba avalada o no por el Banco Central, digamos? Me llamó la atención también porque decían, no den nombres, hay una persona que trabaja en un banco muy conocido, pero no puede salir al aire, y yo siempre decía, ¿y por qué no puede? ¿Qué es lo que están cubriendo? Entonces, siempre hubo indicadores, siempre investigué, y había tenido problemas con una quiebra de que él vendía perfumes, y aparecía también una época que vendía autos. Entonces como que siempre estaba metido en problemas, pero ya te digo, tiene tanta oratoria y era tan generosa la inversión que te termina endulzando igual. ¿En algún momento te esta instancia judicial? Que caigan todos los que acá engañaron a la gente, porque no se sabe bien si es todo de Cositorto, si lo traicionaron adentro de la organización, y la gente que lo traiciona agarra a esta gente de Rosario, si esta gente de Rosario ya estaba con Cositorto, pero que caigan todos.